Ok, comandantes, ¿me puedes platicar un poco de cómo eran los otros comandantes? Bien, en la sierra los principales jefes eran, bueno, Fidel, Raúl, Camilo Cienfuegos, Guevara, estaba Almeida, Guillermo García, etc. Fidel, dicho sea de paso, pues yo creo que sabía dirigir la lucha. En ese sentido es un hombre inteligente. Nunca fue un combate. Él tiene mucho respeto a las balas. Aparecía en los partes de guerra como que él mandaba a las tropas directamente, pero la verdad es que nunca fue un combate. Por ahí aparece retratado un tanque cuando lo de Bella Cochino, pero eso es mentira. Yo estoy seguro que Castro nunca se asomaba a un combate. Él maneja mucho el teatro y las fotos y esas cosas. Pero sabía dirigir la lucha. Camilo era un valiente, era audaz y tenía estampa de héroe. Guevara es un hombre valiente, un aventurero, no era una persona mala, un aventurero bastante radical, que andaba buscando un escenario donde realizarse, ¿no? Creo que Fidel lo utilizó y después pues lo mandó a Bolivia y para allá a que lo mataran, porque Castro, de hecho, con muchos de sus hombres los ha utilizado y después se trata de deshacerse de ellos. Guevara, por supuesto, no era el jefe guerrillero ese muy audaz, audaz quizá fuera, pero no era un hombre muy eficiente en la lucha, esto lo decía el propio Guevara, pero Fidel lo elogiaba y lo presentaba como algo excepcional, con miras posiblemente a sus planes futuros de utilizarlo en aventuras internacionales. Almeida es un pobre hombre que hace canciones bonitas, etcétera, pero como guerrillero y como jefe no era gran cosa. De toda esa gente, Camilo era uno probablemente el más audaz. Hubo gente valiente en la sierra que no eran los más destacados. Guillermo García, que todavía vive, era un combatiente, un comandante valiente y capacitado. Y hay otros muchos que se quedaron al lado de Fidel que se desenvolvían. Raúl es cobardón y es propiamente una monedita falsa, porque ha brillado mucho como segundo de Fidel. Y el cargo que tiene en Cuba se debe a eso, que es hermano de Fidel. Pero Raúl por sí solo no hubiera llegado muy lejos a ningún lugar porque no tiene ni carisma, ni talento, ni nada de eso. Es un sujeto rencoroso y envidioso que le ha sido muy útil a su hermano como represivo. Ramiro Valdés, que está todavía en la cúpula del poder en Cuba como uno de los hombres de confianza de Fidel, es un perro de presa terrible que tiene que ver con muchos crímenes que se han cometido. Y, en fin, pues había gente valiente ahí, pero varios de los más valientes murieron en la lucha, entre ellos el capitán Ramón Paz, que era uno de los bravos de eso, el capitán Ángel Verdesia también, que era de los bravos, y otros muchos. Yo perdí un hombre que se llamaba Leonel Rodríguez, que era capitán también, al lado mío. El segundo era un hombre valiente y capaz. Y ocurre pues que en las luchas a veces sobresalen cierta gente porque tiene suerte o porque el jefe de arriba los ensalza, ¿no? A mí me tocó desempeñarme en situaciones difíciles. Estoy seguro de que ayudé de verdad a Fidel Castro a tomar el poder. De eso sí me arrepiento, tremendamente me arrepiento. Resulté pues un guerrillero exitoso, pero esto fue para mí una gran sorpresa. Y en realidad no me enorgullezco de haber sido un hombre de armas. Yo he dicho y repito que hubiera preferido ser maestro toda la vida, pero las circunstancias obligan a la gente a desenvolverse en campos para los que no se han preparado o nunca han programado que van a tener que enfrentar tales situaciones. La lucha en la Sierra Maestra se desenvolvió con mayores éxitos gracias al apoyo enorme del pueblo de Cuba. Es muy difícil pelear defendiendo un mal gobierno, como hacían los soldados de Batista, a pelear defendiendo una causa noble apoyada por el pueblo y justificada por la historia como era el alzamiento contra un régimen impuesto por la fuerza. Así que, repito esto, si nosotros fuimos héroes, y yo creo que sí que lo fuimos porque éramos un puñado de gente frente a un ejército numeroso y bien armado, fue porque teníamos
la razón de nuestra parte y pues teníamos el pueblo de nuestra parte. Platíqueme de su familia. De su familia. De mi familia. Sus hijos y su esposa. Sí, bueno, yo he dicho más de una vez que Dios ha sido muy generoso conmigo. Y una de las evidencias de esa generosidad de Dios conmigo es el haberme encontrado una mujer que ha sido la compañera de mi vida durante muchos años. Nosotros tenemos ya cumplimos más de 60 años de casados. Y en realidad, pues, ha sido una compañera muy valiosa, una mujer valiente, con muchas virtudes, muy leal, muy inteligente, y que ha compartido conmigo ideales y tribulaciones, y que me ayudó a mantenerme vivo cuando estaba en la prisión, porque si no hay una denuncia de ella pública en una carta a Fidel, 48 horas después de estar yo preso, antes de 48 horas, los primeros 2 días, pues, tal vez a mí me hubieran asesinado en la prisión. Lo intentaron hacer con un suicidio simulado. Y cuando ella hizo la carta, pues las cosas cambiaron. Y después, durante los años que estuve en prisión, ella dio la batalla por mi libertad y por mi vida. Y los hijos míos también, formados en el ejemplo de la madre y probablemente también en el ejemplo del padre, de ser personas honestas y valientes, pues, y con su campaña en favor de mi libertad, cuando ya crecieron un poco y tuvieron posibilidad de hablar con mucha gente en el mundo y de viajar, pues mis hijos también han sido personajes valiosos en la historia de mi vida. Así que Dios me permitió no solo conservar la vida, sino poder compartir esa existencia mía con seres queridos que han sido, pues, que han estado siempre muy identificados conmigo y que me han ayudado en todos los terrenos, porque mis hijos eran pequeñitos, de 13 o 14 años, cuando me ayudaron en Costa Rica, porque ellos se trasladaron para Costa Rica y me ayudaron a esconder armamento y a llevarlo de aquí para allá. En fin, han sido mis compañeros en la lucha, como mi esposa, que ha sido la mejor de las compañeras que yo he tenido en todos estos años de lucha. No solo compañera en el orden íntimo como mi esposa, sino como defensora también de mis ideales, de mis principios y de mi propia vida. Sus padres, madre y padre, ¿estaban de acuerdo de lo que estaban haciendo? Sí, mis padres sabían que yo estaba involucrado en el proceso revolucionario, estaban completamente convencidos, y además no solamente convencidos, sino que lo apoyaron de todo corazón. En mi libro, Cómo llegó la noche, yo narro escenas de mi madre y hablo de pequeñas cartas que ella me hizo, en las que está claramente, pues, ahí muy claramente proyectado su identificación conmigo. El mismo día del 10 de marzo hay una escena que a mí me conmovió. Cuando regreso a mi casa después de haber hecho unas demostraciones en el pueblo con jóvenes de la ciudad de Manzanillo, y el ejército nos desbarató brutalmente, la última manifestación que tuvimos de protesta frente al golpe de Estado, y regreso amargado, con rabia y con ganas de llorar, pero con una rebeldía tremenda en mi casa, me encuentro a un tío mío, hermano de mi madre, que fue a decirle: oye, lo que ha hecho Hoover hoy aquí, liderar esta protesta en el pueblo, es una locura, va a ser uno de los que paguen con su vida las protestas de enfrentarse al régimen de Batista que ha empezado hoy. Y mi madre le dijo algo así como esto: Carlos, ni tú ni yo pudimos hacer nada en la lucha por la independencia de Cuba porque éramos niños todavía. Ahora probablemente no podamos hacer nada porque estamos pasados de años. Pero mis hijos, deja que los que pueden y quieren hacerlo, pues lo hagan. Así, y le dijo esto, que fue lo que a mí me conmovió. Tengo 3 hijos hombres. Si la vida de los 3 se va en este proceso que se inicia hoy, de lucha por el rescate de los derechos del pueblo, no me voy a sentir una madre infeliz. Así mismo, ¿no? Sí, demostró una grandeza de alma, una pureza de sentimientos. Me pareció que era una de aquellas de las mambisas. Los cubanos llamamos mambisas a los que forjaron la independencia de la nación cubana, los que estuvieron alzados en 2 guerras frente a España, tratando de que Cuba fuese una nación independiente, una república, una nación soberana. Y pues mi madre me pareció que se levantaba a la altura de aquellas mujeres que fueron las esposas y las madres de esos libertadores que se fueron al campo a forjar la independencia de Cuba, pues, en la lucha armada frente al Imperio Español. Comandante, ¿se acuerda
¿cómo quería decir? Su hijo Uber era muy pequeño, ¿verdad? Y también Carmela, sí, tenía 1 año. sí. Cuando eso yo creo que le dolió mucho dejar los hijos. Bueno, claramente, en los días previos a mi renuncia yo pensé que Fidel trataría de hacerme algo malo. Cuando yo le dijeron, no sigo, cuando renuncié y denuncié la traición comunista, cuando envié mi carta de renuncia en octubre de 1959, yo pensé en mi esposa y pensé en mi familia, sobre todo en mis hijos, que quedaban niños. Y dije, lo más probable es que este hombre quiera fusilarme, a pesar de que éramos compañeros y éramos como hermanos. Y él me había dicho, si definitivamente tú renuncias no va a pasar nada. Nos sentamos y discutimos la situación, pero ya había pasado lo del presidente Urrutia, que Fidel Castro había ido en la televisión, lo había acusado de traidor, de muchísimas cosas, deslealmente, ¿no? En fin, era un hombre que ya había demostrado que daba golpes solapados, y yo pensé que podía ocurrirme lo peor, y trató de que sí, que me ocurriera lo peor. Sí, a mí me preocupaba, me dolía la situación que dejaba a mis hijos. Los varones, pues ya Uber con cerca de 15 años, Roger de 13, Lucy de 11 y de menos todavía, pero casi de 9 años, pero y Carmela de solo 1 año. Pero cuando uno tiene deberes que cumplir, uno, aunque ponga en la balanza la familia y esos deberes, uno no puede dejar de ser quien es. No se puede ser blando ni ser desleal a los principios por consideraciones de familia. Aunque le desgarre el corazón, uno tiene que ser fiel con sus convicciones y seguir adelante. Sobre todo cuando está en juego la suerte de su país, la suerte de los ideales compartidos por él y por su familia. Así es que si la gente hubiese pensado primero en la suerte de la familia, que en la suerte de su nación, de su compromiso con su pueblo, con su patria, pues entonces no habríamos tenido esa figura que son señeras, como Juárez en México y como Bolívar en todo el contexto latinoamericano, y como Lincoln en Estados Unidos, y con muchos grandes personajes que han sido guías de la humanidad porque han defendido valores. Ese compromiso con los valores es quizás la herencia más trascendente que nosotros podamos dejarle a nuestros hijos. Uno no puede vivir solo pensando en que lo que importa es el pan, que lo que importa es esto, que lo que importa es el dinero. Sí, claro que el dinero hace falta para resolver situaciones, que la alimentación hace falta para no morirse de hambre, que la ropa hace falta para no andar desnudo, en cueros, que hay muchas cosas que son imprescindibles para la especie humana, pero que además hay una cosa que son los valores, toda esa serie, digamos, de principios, de convicciones, que le dan verdadero contenido humano y moral a la existencia del hombre, a la existencia de la persona. Comandante, le dieron muchas oportunidades de salir de la cárcel, ¿verdad? Bueno, cuando la primera oportunidad de evadir el juicio, evadir el fusilamiento, me la brindó Fidel a las 48 horas de estar preso. Después que el día de mi arresto dijo que yo era un traidor, que era un canalla, que era un ambicioso, que me presentó como el hombre más inmoral del mundo, a las 48 horas, estando yo preso en el Estado Mayor, arrestado en el Estado Mayor, me mandó al capitán Emilio Aragonés, que existe todavía, que después llegó al grado de coronel y fue diplomático cubano en Argentina. Mandó a ese señor que era el capitán Emilio Aragonés con otro asistente que se llamaba, o se llama, si existe todavía, Osmín Fernández, a proponerme que si yo aceptaba todas las cosas que habían dicho de mí, todas las calumnias, todas las canalladas que había dicho de mí, no había fusilamiento ni había juicio, que me podía ir para mi casa tranquilo si me comprometía a guardar silencio acerca de todas las barbaridades que dijo de mí. Y yo le contesté a aquel señor, dile a Fidel que a mí me interesa más mi honra que mi vida, que después de todas las barbaridades que ha dicho, de todas las cosas negativas, insultantes, degradantes que ha dicho de mí, me tiene que fusilar 100 veces para comprar mi silencio. Así mismo. El hombre insistió, mire que es su vida, que no va a pasar nada, usted se va tranquilo, para lo único que usted tiene que comprometerse a no desmentir al comandante, es decir, aceptar todas las cosas que él ha dicho.
Dile, no, ya yo te di mi respuesta, dile que me tiene que fusilar 100 veces para comprar mi silencio. Y le repetía, a mí me interesa más la honra que la vida. Así es que oportunidades tuve para embarrarme para eso, pero es que ¿de qué vale la vida cuando yo, un maestro que había formado a miles de maestros, podría decir, que había dedicado hasta esos años de mi vida, mucho de esfuerzo propio en obras modestas, pero de bien colectivo, y que estaba honrado de ser hijo de mis padres y ser una persona querida y respetada por mi pueblo, convertirme después en una pobre migaja para conservar la vida. No, que me la quite, que me fusile 100 veces para comprar mi silencio, si quiere comprar mi silencio. Así es que, y luego pues también me hicieron otras oportunidades, me brindaron otras oportunidades, pero ya cuando venían con cualquier tipo de propuesta, no me interesa. Entonces a lo que se dedicaron fue los Castro, a casi todos los meses mandar durante los 20 años que tuve, a donde quiera que me tuvieron, en esta prisión, en la otra, que siempre fueron lugares terribles, los peores lugares de todas las prisiones cubanas los conoce Hugo Matos, porque los tuve que habitar así por la fuerza. Pues lo que me mandaban es cada cierto tiempo un emisario decir, tú sabes que no te condenamos a muerte, es decir, el recado era de los Castro, porque no nos convenía, pero tienes que morirte en prisión aunque cumpla tus 20 años, tú nunca vas a salir de la prisión, tienes que morirte en la prisión. Sí, yo sé eso, yo sé. Y después cuando me hacían horrores para llenarme de odio, para desequilibrarme, para insultarme, por ejemplo, levantarse a uno de madrugada, sacudirle la cama, venir y hacerle, y muchísimas cosas terribles que me hicieron, pues me daba cuenta, digo, me quieren convertir en un pobre ratoncito miedoso, o me quieren convertir en un individuo lleno de odio. Ni me van a llenar de miedo ni me van a llenar de odio. Voy a seguir siendo la misma persona. Desde luego me costó trabajo y tuve que desarrollar técnicas de autocontrol, que algunas veces los 3 o 4 compañeros que había en una de esas oportunidades pues, debieron pensar que me estaba volviendo loco. Yo decía, no, si me ven mirando fijo hacia un punto ahí, pasándome 15 minutos sin pestañear ahí, no piensen que me vuelvo loco, es que estoy desarrollando la voluntad, buscando la manera de lograr un gran autocontrol para poder sobrevivir, porque ustedes tienen condenas pequeñas, los demás compañeros míos tienen condenas cortas, pero yo tengo que pasar 20 años en prisión con estos vándalos de carceleros y mandados por los de arriba, por los 2 Castros, así que no me queda más remedio que desarrollar una voluntad muy recia para poder sobrevivir, para no volverme loco o convertirme en un sujeto miedoso, un individuo rabioso, irracional, ¿no? Y Dios me ha ayudado, Dios me ha ayudado hasta el día de hoy. Creo que vivo sin odio y vivo sin miedo. Y creo que todavía voy a ver el final de esta larga noche y ayudar a poder a mi país a levantarse después de las ruinas y de todas las cosas negativas que deja el castrismo en nuestra isla. ¿Lo golpeaban? Sí, golpes me dieron terribles, me dieron golpes terribles, me rompieron costillas, me rompieron huesos, me desgarraron músculos. Es la cobardía, la cosa más terrible que hay en las dictaduras estas con sus ejércitos de esbirros. No quiere decir que todo el ejército de Cuba sea esbirro, pero siempre tienen cientos de individuos dispuestos en las prisiones y en la policía política a quebrar huesos, a desgarrar músculos, a hacer horrores, ¿no? Y a matar. Palizas me dieron tremendo y me hicieron torturas y muchísimas cosas. Todo esto está narrado en mis memorias, que son un relato pormenorizado y hasta con nombres, en muchos casos con los nombres de las personas que me torturaron, porque la memoria me ha permitido pues dar detalles precisos como para que algún día se haga justicia. No me interesa en el orden personal llevar a nadie al paredón, pero ni llevar a nadie a una larga condena, pero yo creo que los pueblos hacen bien castigando a los esbirros. Me parece que esa gente que se ensaña con las pobres víctimas de las prisiones, sobre todo en las prisiones políticas, como lo hay en Cuba hoy. Hay montones de gente, de estos opositores que son disidentes, gente valiosísima, que lo que ha hecho es reclamar la libertad para el pueblo, reclamar los derechos humanos para el pueblo de Cuba, reclamar esos derechos fundamentales que le corresponden a cada ciudadano frente al régimen opositor. Resulta que los condenan a prisión y los someten a castigos tremendos y algunos los han fusilado. Y, en fin, todo ese estado de cosas tiene sus grandes culpables.
y conviene algún día hacer justicia castigando a sus culpables, pero cuidándonos los cubanos de no dejarnos envolver en una permanente ola de odio y de pase de cuentas, ¿no? Una nación no puede vivir si el odio juega un papel importante en el curso de su vida, de su existencia como nación. La sociedad necesita convivencia civilizada, la sociedad necesita tener un marco de derecho en el cual el ciudadano puede desenvolverse, la sociedad necesita tener todas las posibilidades para el individuo crear riqueza y poder hacer uso de esa riqueza, y para que los que están más abajo puedan reclamar y puedan mejorar sus condiciones sociales y económicas y culturales. En fin, la democracia debiera ser libertad y derecho para el ciudadano, pero también condiciones de vida aceptables para las familias en general. Eso de que en una nación unos cuantos sean riquísimos y hayan unos cuantos pobres, gente desheredada que no tiene posibilidades de resolver las cosas perentorias de la alimentación, del vestido, del calzado, de la medicina. Eso no es justicia. Y nosotros queremos para Cuba después de Castro, después de esta noche totalitaria, y queremos para todos los países del mundo unas posibilidades de existencia en las que la gente se pueda sentir contenta de ser parte de su respectiva nación. Eso de que en Haití haya miles y miles cientos de miles de pobre gente hambrienta, o de que en Bangladesh o en Bolivia o en cualquier otro país del mundo, esos pobres, o en América Central o en México, haya gente que no tiene para resolver las necesidades perentorias de alimentación, de ropa, de la salud, etc. Eso no es justo. Y tenemos que luchar en cualquiera que sea la latitud del planeta, cualquiera que sea el país, tenemos que luchar porque las poblaciones de los respectivos países viven en un nivel de aceptación, en un nivel de vida honesta, donde se satisfagan las necesidades, digamos, más perentorias, que son siempre las más humanas: la alimentación, la ropa, el vestido, la educación, la salud. Todo eso debe ser parte de eso que llamamos democracia. Si hay democracia con miles y miles o cientos de miles o millones de gente hambrienta y desheredadas, abandonadas por ahí, eso no es justicia, eso no es democracia, eso no está bien para la humanidad, eso no corresponde a la especie humana. ¿Por eso se fue a Nicaragua? Bueno, sí, yo me fui a Nicaragua en los días de la lucha contra el sandinismo, contra la dictadura sandinista que se iniciaba, llevándole no solo un mensaje al pueblo nicaragüense, sino llevándole un mensaje a la gente de mi país y a los militares de mi país. Porque yo tengo mis esperanzas de que algún día los militares cubanos ayuden a salir del monstruo que es Fidel Castro y de este régimen totalitario que ha convertido a la nación en un desastre. Así que me fui a Nicaragua y me hubiera gustado ir a muchos lugares del mundo, pero sin caer en eso de persona aventurera, porque insisto en que yo quise ser maestro y hubiera querido ser maestro toda mi vida, no hombre de violencia. Pero donde quiera que haya una situación de injusticia, pues yo estoy al lado de la gente que padece la injusticia y no de los que la imponen. Me tiene que decir otra vez lo mismo porque timbró el teléfono, que está al lado, no nomás en Cuba, pero en todos los países está. Sí. Bueno, digo que donde quiera que haya injusticias, sin estar en la locura de Quijote, del famoso personaje de Cervantes, me gusta, quisiera estar o me siento al lado de los que sufren la injusticia, al lado de los desheredados, al lado de la gente humilde y pobre, y no de los poderosos. Yo creo que el mundo va poco a poco, con trabajo y con esfuerzo y con sacrificio, pero avanzando hacia un orden de paz y de justicia. Y aquí, pues cuando pienso solo en Cuba, o pienso en Cuba, no estoy imaginando solo la suerte del pueblo y de mis islitas, ¿no? Yo me siento ciudadano cubano, pero me siento de cierto modo también ciudadano del mundo. Y me interesa mucho toda esta parte de nuestro continente que Martí llamó nuestra América, desde el río Bravo hacia abajo, como decía Martí, todos estos pueblos hermanos. Y me siento también, soy un admirador de esta gran nación que es Estados Unidos. Yo creo que la democracia americana, aunque todas las cosas de este país no sean defendibles, porque aquí también se cometen injusticias, aquí también hay ciertas cosas que uno rechaza, pero que esta gran nación ha dado un ejemplo al mundo, con su liderazgo y con su orden, los valores que imperan en esta sociedad, por lo menos muchos de los que presentaron como base para la futura nación americana en los días de la forja de Washington y de todos aquellos hombres que forjaron esta nación,
muchos de esos, lo que podríamos llamar fundamentos doctrinales de la nación norteamericana, son válidos en el día de hoy y creo que serán válidos por los siglos de los siglos. Pero nosotros debemos aspirar a que cada uno de nuestros países pueda tener su autonomía, su independencia y pueda determinar las cosas de su propio destino como pueblo y nación. Y creo que el mundo va paso a paso, aunque con grandes escollos y con grandes absurdos como son las guerras mundiales, como es esta guerra contra el terrorismo. Pienso que la humanidad tiene razón para defenderse de estos demonios que son los terroristas y de estos demonios que son los tiranos, los dictadores, como Castro, como Stalin, como Hitler y como otros grandes enemigos de la humanidad que ha existido a lo largo de los siglos. Pienso en definitiva que la gente de todas las latitudes, de todos los pueblos, tenemos un compromiso en común, que es buscando la manera de que triunfe la paz, de que triunfe la convivencia civilizada y de que eso que llamamos derechos fundamentales del ser humano se respeten a todo lo ancho y largo del planeta. ¿Se recuerda cuando salió de la prisión? Sí, cómo no. Bueno, fue una experiencia terrible, conmocionante. Tanto que cuando me vi en libertad, porque mi libertad realmente me la dieron cuando llegué a tierra costarricense. Yo cumplí mi condena de 20 años el 21 de octubre cuando los costarricenses me fueron a buscar a La Habana, una delegación de alto nivel me fue a buscar a La Habana porque Fidel tenía un compromiso de entregarme a ellos. Compromiso por unas armas que le había hecho dejar pasar por Costa Rica para el territorio de Nicaragua en los días de la lucha contra la dictadura de Somoza. Pero en fin, me entregó a los costarricenses. Y cuando llegué allí, en un avión, por cierto, de cubano, porque quiso que yo fuera preso hasta la misma capital costarricense, hasta el aeropuerto de San José, con 10 o 12 esbirros de la seguridad de Estado que iban en el avión vigilándome también. Así que cuando me vi en libertad allí, que en el aeropuerto de San José, eso fue ya casi en la madrugada del 22 de octubre de 1979, y había periodistas de muchos países del mundo y mucha gente mi familia y todo allí me aplaudieron, en fin, y fue aquella una cosa conmocionante. Me dijeron, díganos algo, y yo digo, no puedo abrir la boca porque venía tan absorto, tan tenso, tan incapaz de expresarme coherentemente que digo, si hablo suelto disparates aquí. No podía, fue de las cuevas en donde me tenían y de la seguridad de Estado donde me habían dado una última paliza, 4 días, una paliza absurda, 4 días antes de soltarme me dieron una paliza tremenda que yo creía que me habían reventado el hígado. Y entonces en aquella madrugada me veo en el aeropuerto de San José encontrándome con mi familia, con qué sé yo cuánta gente, había cientos y cientos de gente, estaba el propio presidente de Costa Rica, el presidente de Figueres, mucha gente allí, y yo no supe contestar absolutamente nada a la prensa, me quedé callado. En un primer momento me quedé callado, digo, si abro la boca digo disparates, porque no puedo decir nada. En un momento en que se le hace un nudo en la garganta, sí, estoy contento, pero no sé, estoy contento, estoy triste, estoy, en fin, pues, casi como si fuese ausente del mundo, ¿no? Y sin embargo, viviendo el minuto más intenso de mi existencia, de las cuevas de Fidel Castro, de los terrores de Fidel Castro, de los horrores de Fidel Castro, a la libertad. Entonces digo, bueno, respiro, comienzo a vivir, sí, pero solamente unos minutos más tarde o media hora más tarde, cuando mi hijo Uber me dice, dile algo a la prensa, estás mudo, dile algo, aunque sea unas palabras. Y digo, bueno, es que no puedo hablar, dice, contesta lo que sea 2 minutos, 3 minutos. Entonces me senté allí en un sofá al lado de Figueres, del presidente de Costa Rica y de otras personas más, y contesté algunas preguntas, pero tuve que trabajar muy coherentemente con mi cerebro y mi garganta, mis cuerdas vocales, articulando una respuesta lo más lógica posible, pero de un modo cauteloso para no cometer disparates, porque fue un momento tremendamente impactante, el minuto más intenso de toda mi vida y más difícil de toda mi vida, el regreso a la libertad después de esos 20 años de horrores en las ergástulas castristas.